Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos de nuevo en uno de nuestros webinars que CNI tiene a bien permitirnos cada 15 días en jueves. Y bueno, hoy un tema como cada uno de los que hemos tenido súper importante y que en próximos días tendrá una relevancia aún mayor. Y estamos hablando de la determinación de prima de riesgos de trabajo. Y entonces a veces nos dicen, oye, ¿qué necesito conocer o cuáles son los pasos para determinar la prima de riesgos de trabajo? ¿Qué es eso del SUA? ¿Cómo tengo que enviarlos mediante el ITSE? Y entonces, pues bueno, vamos a contestar las preguntas. ¿Qué es la prima de riesgo? ¿A qué se refieren las incapacidades para tomar en cuenta? La parte de obligados, la fecha de presentación, que no la debemos de perder de vista, las sanciones. Y entonces, bueno, para contestar todo esto, tenemos que contar con alguien experto, como ahora nuestro contador Luis Antonio Núñez Vázquez nos acompaña. Él es licenciado en Contaduría Pública y tiene experiencia, trayectoria como en Corporativo G Capital, como jefe del departamento del IMSS, consultoría y asesoría Alcántara y González, Avance Consultores como auxiliar contable, además de una vasta lista de cursos, especificaciones como diplomados en sueldos y salarios, seminario en impuestos, diplomado en Derecho Laboral y Seguridad Social, Congreso Nacional de Aspectos Técnicos y Jurídicos del Outsourcing, y bueno, entre otros cursos también de relevancia. Entonces, sin más, damos la bienvenida a Luis Antonio Nuño. Luis, muchas gracias. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Primeramente, pues muchas gracias por la invitación y pues aquí estamos presentes para ver un tema, ahora sí que nos ataña demasiado por las fechas y por todo este tema que es la prima de riesgo. Si gustan, cualquier duda o comentario en el chat lo vamos a ir contestando conforme a la charla y pues sin más preámbulos, comenzamos. En primera instancia, para saber o para determinar una prima de riesgo, tenemos que entender qué es la prima de riesgo. Ahora bien, todos conocemos que existen diferentes rubros de carga social que se tienen que tributar ante el IMSS. Una de ellas es la enfermedad la enfermedad de maternidad, el RCB, otro y el más importante y el que vamos a tocar ahora es la prima de riesgo. Así es que, ¿qué es la prima de riesgo? Es un monto o cuota que todos los patrones deben pagar. ¿Qué quiere decir esto? Es un porcentaje que emula o quiere dar quiere ser una parte o un rubro el cual tenemos que pagar nosotros como patrones por cada riesgo de trabajo que ocurra en nuestra fuente de trabajo. ¿Qué es esto? En ahora sí que nuestra empresa, no fuera no en trayecto ni nada. Ahorita más adelante vamos a comenzar a ver qué incapacidades son las que nos afectan para determinar el cálculo, ¿sí? Hay que entender que tenemos un mes, que es febrero, para la presentación. Es el único mes en el que se puede presentar. Ojo, podemos optar por una presentación extraordinaria o en tiempo extraordinario, pero esto ya sería directamente en la subdelegación en la que nos corresponde. Ejemplo, no alcancé a mandar mi prima de riesgo por medio del portal de ITSE en el apartado de APSUA. Lo podemos enviar directamente en subdelegación, obviamente llenando los formatos a mano y presentándola ahí. Aquí podemos tener obviamente la ley nos contempla un tiempo límite que es hasta el último día de febrero. Aquí no juegan los días hábiles, ni los días naturales, ni los no laborables. Aquí es todo el mes, del 1 al 28. Si el 28, como en este caso, cae en domingo, no se recorre al lunes, queda en el mismo 28. Así es que hay que tenerlo mucho en cuenta porque ya prácticamente estamos a 18 y ya prácticamente nos queda la siguiente semana.
Muy bien, entonces ya para entrar un poquito en materia, vamos a hablar de cuáles incapacidades son las que se contemplan para la determinación, ¿sí? Ahora bien, la ley nos contempla diferentes tipos de incapacidades. ¿Qué es esto? Tanto enfermedad general como de maternidad y riesgo de trabajo. Hay que entender que aquí las incapacidades por riesgo de trabajo se dividen en tres, que son los accidentes en trayecto, el accidente en fuente de trabajo y una enfermedad de trabajo, una enfermedad profesional, ¿sí? Para efecto del cálculo, nosotros solamente vamos a tomar las incapacidades de accidente de trabajo y las de enfermedad de trabajo en dado caso que se den. Puede existir que si nos determinen algún colaborador que tuvo algún accidente por cuestiones o alguna enfermedad por cuestiones del trabajo, y sí se contempla para la prima. Hay que tener muy en claro que los accidentes en trayecto no nos van a pegar a la prima de riesgo, ya sea en trayecto a casa o en trayecto a la fuente de trabajo. Estos no entran, pero para efecto del pago de la incapacidad, sí se le cubre un 100% al trabajador, ¿sí? Muy bien. Las preguntas las estaré leyendo aquí en el chat, por si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer. Sobre la marcha lo iremos checando. Creo que se están conectando todavía más personas. Bueno, continuamos. Ahora bien, existen también otro tipo de incapacidades por prima de riesgo que se consideran en comisión. ¿Qué es esto? Cuando nosotros le indicamos al trabajador que tiene que realizar tiene que ir a visita con algún cliente, puede pasar que a lo mejor uno como contador tiene que visitar al cliente, en el trayecto y estando con el cliente, es necesario, perdón, sí nos pega para la prima, porque es en una comisión. Ahí no se considera en trayecto ni al trabajo, porque no es la fuente de trabajo hacia dónde vas, pero es una consigna que nos da el mismo trabajo, así es que sí pega la prima. Vamos a leer una pregunta aquí de Héctor Jesús. Si tengo dos registros patronales, ¿tengo que presentar dos primas diferentes? Sí. Aquí cada registro patronal, a menos de que los tengas unificados, si no los tienes unificados, cada registro patronal es independiente, ya sea si lo tienes, por ejemplo, aquí o está en otro lugar de la República o en otro municipio de Jalisco, tienes que presentar uno por cada uno, es una presentación. Muy bien, bueno, continuamos. ¿Cuándo se presenta? Ya platicamos que se presenta más tardar el día 28 de febrero. Aquí no juega la del día hábil o día día inhábil, son días naturales. Así es que si el 28 cae en domingo, el 28 es el último día que se presenta. Y ahora bien, si nosotros no presentamos la declaración, puede existir aquí, hay sanciones, las cuales el IMSS las tiene contempladas, igual en su ley, de las cuales van desde desde 10 veces salario mínimo hasta 210. Así es que hay que tener mucho cuidado con esto. Ya les había comentado que se puede generar una declaración extemporánea en subdelegación y esto no nos exime de la responsabilidad. Si nosotros la presentamos el 1 de marzo, que es lunes, ya estamos propensos a tener una notificación, una multa por esto. Ya el monto de la multa deberá ser juzgado por el IMSS, qué tan grave puede llegar a ser, y pues tendría que pagarse. Esta ya no es imputable porque como lo metimos extemporáneo, ya no tenemos un medio de defensa. Ahora bien, pasando un poquito ya más a lo técnico, la prima de riesgo va a surtir efecto hasta el 1 de marzo. ¿Por qué? Porque nosotros la presentamos el último día de febrero y nosotros seguimos calculando, por más que el pago
de febrero corresponda o tenga fecha límite el 17 de marzo, nosotros seguimos manejando la misma RT que teníamos antes. Así es que, ¿desde cuándo empieza? Desde marzo. Ojo, el IMSS, cuando nosotros presentamos la prima de riesgo, el IMSS tiene la obligación de reafirmarnos si está correcta o no está correcta. Ahora, ¿cómo nos podemos dar cuenta nosotros? En la emisión del mes de marzo, en la EMA, podemos nosotros checar y verificar que la misma prima que nosotros tengamos es la misma que viene en la emisión del IMSS, la que bajamos de ITSE. Si es la misma, no hay ningún problema, pero hay que checar, en dado caso que sea diferente, hay que revisar el por qué. Ahí les va por qué. Puede existir que a lo mejor nosotros no capturamos una incapacidad por riesgo de trabajo, porque suele pasar mucho que la primera incapacidad por lo regular viene como enfermedad general. Así es que nosotros, si no la contemplamos como riesgo de trabajo, no nos va a calcular correctamente SUA. ¿Cómo nos damos cuenta nosotros de esto? Cuando existe un riesgo de trabajo, el IMSS o la unidad médica familiar emite un formato ST7. Este ST7 es en el que nosotros, o es nuestro medio de defensa, o es nuestro medio para afirmar que sí fue un riesgo de trabajo. ¿Qué es esto? Si el trabajador presentó un riesgo de trabajo o un accidente de trabajo, nosotros, bien específicamente, no recuerdo si es el apartado 27 o 28, en el cual nosotros especificamos los hechos como tal. Si el trabajador está comentando que sí fue un riesgo de trabajo y nosotros sabemos que sí es un riesgo de trabajo, tenemos que dar una mini explicación de cómo se dieron las cosas. ¿Por qué también les comentaba que es un medio de defensa? Porque también ahí nosotros podemos decir o comentar que no es un riesgo de trabajo, porque puede pasar mucho que a lo mejor un trabajador nos quiere meter por ahí un gol y a lo mejor él no se lesionó ni en trayecto, ni en la oficina, ni en su lugar de trabajo, sino que fue a lo mejor en su tiempo libre, a lo mejor jugando fútbol o no sé, va al IMSS y él dice que se accidentó en el trabajo, el IMSS a ciegas le extiende un ST7 y ya nosotros podemos ahí decir, ¿sabes qué? No, porque no estuvo en sus horas de trabajo, no estuvo en su lugar de trabajo, así es que no corresponde a un riesgo de trabajo. Yo les recomendaría que cuando pase esto, se acompañara el ST7 con un escrito libre simple, explicando el por qué no se considera riesgo de trabajo. ¿Por qué? Porque también puede pasar de que a lo mejor al trabajador se le va el rollo, pues no presente ese riesgo de trabajo, ese ST7, y ¿qué pasa? La autoridad en segunda instancia nos va a requerir o nos va a enviar ese ST7 vía correo físico. Así es que si nosotros no atendemos esto y consideramos que no es un riesgo de trabajo, la autoridad, si no le entregamos esa contestación por parte del patrón, ellos a la tercera en automático fungen no solo como instituto fiscalizador, sino que también funge como patrón. Así es que ellos pueden firmar y sellar el ST7 con su autoridad y ya ahora sí que nos metieron un gol con un riesgo de trabajo que a lo mejor no debía de ser contemplado. ¿Y en qué desemboca todo esto? En que nos pega la prima y ahora sí que depende demasiado de cuántos días de subsidio tiene y qué fue lo que le pasó. ¿Por qué? Porque para efecto del cálculo, la fórmula que se maneja para determinar la prima de riesgo nos maneja los días subsidiados y también los días trabajados. Así es que en la fórmula puede ser que o nos despegue demasiado la prima o sea más baja o que no nos pegue, pero ya dependiendo del cálculo. Tenemos otra pregunta de Héctor Jesús. Si un trabajador se lesionó en trayecto en febrero, ¿afecta la prima de riesgo? No. Hay que contemplar que la ley nos dice que para determinar nuestra prima de riesgo tenemos que generar el cálculo de un ejercicio completo. El ejercicio completo, ¿cómo es? Desde el 1 de enero
hasta el 31 de diciembre. Así es que si tenemos riesgos de trabajo terminados, hay que tener muy bien aclarado esto, son riesgos de trabajo terminados. ¿Por qué? Porque puede pasar de que a lo mejor un trabajador se nos accidenta en noviembre, diciembre, pero le dan su formato ST2 en enero o termina su incapacidad en enero. Aquí no lo vamos a contemplar para la determinación en el año en el que fue. Estamos hablando de 2020, no va a tomarse en cuenta ahí, pero sí para el 2021. Así es que hay que tener muy en cuenta esto y tener bien capturada nuestras incapacidades. Ahora bien, ¿qué pasa cuando un trabajador nos mete gol con una incapacidad que no debería de ser? Yo lo que les recomiendo es ahí que verifiquen en el apartado de ITSE, se abre en el mes de febrero, se abre un apartado que es riesgos de trabajo. Nosotros ahí el IMSS nos está dando una propuesta, como se le puede llamar a la EMA, una propuesta de los riesgos de trabajo que ellos tienen contemplados. Con esto nosotros podemos empatar hacia nuestras capturas en SUA. Así es que si nosotros no contemplamos un riesgo de trabajo y viene marcado ahí, yo considero que hay que ingresarlo. Ahora bien, para la captura, obviamente hay que meter tanto folio, días de subsidio, etcétera. Aquí hay un tema administrativo un poco, pues ahora sí que muy tedioso, porque nosotros como patrones podemos solicitar a la unidad médica familiar donde fue atendido el trabajador, podemos solicitar una, un expediente o copia de su expediente para revisar todas sus incapacidades y el IMSS no la tiene que dar. Pero, ojo, cuando nos damos cuenta de esto? En el mes de febrero. Y muchas veces, y más ahora con la pandemia, todo este tipo de trámites se postergan demasiado. Lo que yo les sugeriría en este caso es que ahora sí que si vamos a generar la prima, no podemos generarla mal porque si al momento de generarla mal nos va a generar una inconsistencia con el IMSS que va a desembocar en una prima mal calculada. ¿Y qué es esto? Otra sanción, la misma que les venía comentando. Así es que yo les recomendaría que si aparece una incapacidad dentro de esa propuesta que viene emitida por ITSE, metamos ahora sí que folios que nos puedan dar. ¿Qué es esto? Inventarse folios. ¿Por qué? El folio no nos va a afectar mucho en cuanto a captura, pero necesitamos nosotros tener bien capturada la incapacidad para que el cálculo nos dé bien. Así es que eso es lo que yo les recomendaría. Ahora bien, tenemos aquí una pregunta de Juan Jiménez. ¿En qué caso no estoy obligado a presentar la prima? Ok, aquí hay tres casos importantes a los cuales cuatro, los cuales no estamos obligados a presentar la prima. El primero es que el patrón no complete un ejercicio completo, que es esto del 1 de enero al 31 de diciembre, ¿sí? Otro caso es que la empresa tenga menos de 10 trabajadores en todo el año. Así es que aquí no estamos obligados, pero tenemos que respetar la prima media que nos dan. ¿Qué es la prima media? La prima media es la que nos da el IMSS por default cuando nos damos de alta por primera vez. Así es que si no cumplimos con eso, no tenemos esos 10 trabajadores promedio al año, no tenemos la obligación de presentarla, pero sí de seguir pagando con esa prima, ¿sí? Ahora bien, otro donde no estamos obligados a presentarla es cuando nosotros calculamos en IMSS, en SUA, perdón, y nos sale la misma prima. ¿Puede pasar? Sí, muy raro, pero sí puede pasar que nos dé exactamente la misma prima. En ese caso no estamos obligados a presentarla. Ahora bien, el cuarto y último inciso que nosotros, o opción para no presentar la prima, es cuando no tuvimos en el registro patronal durante 6 meses, no tuvimos ningún empleado. Ahí no nos obliga la ley a presentarla, pero en dado caso de que volvamos a tener empleados, tenemos que manejar la última prima con la
con la que se tuvo, así es que hay que tener mucho en cuenta esto. Ok. Víctor Murillo nos comenta, cuando hay una incapacidad por riesgo de trabajo y el IMSS determina que el trabajador debe tramitar una pensión parcial, ¿qué trámite debe seguir el trabajador? ¿Cómo nos afecta? Ok, aquí tiene que cumplir, para que le den una pensión al trabajador, tiene que cumplir con 52 semanas de incapacidad. En el momento en el que ya cumple las 52, él ya tiene que hacer perdón, tiene que hacer su trámite de pensión. ¿Qué es esto? Ahora sí que para efecto de la prima, sí lo tenemos que contemplar, siempre y cuando sea por riesgo de trabajo. Pasa mucho que es por enfermedad general, pero también puede pasar por riesgo de trabajo. Así es que esas 52 semanas es un año completo, se podría decir. Así es que todas esas 52 semanas y todos esos días nos van a afectar a la prima, si hay que considerarlo. Ahora bien, en el momento en el que al trabajador le expiden ya su cálculo de pensión, en ese momento ya nosotros como patrones no nos hacemos cargo ya del trabajador. ¿Por qué? Porque él ya está recibiendo una pensión. Así es que si nos afectó en el año 2020, ya no nos va a afectar en el 21 esa pensión o esa incapacidad permanente que ya va a tener el trabajador. ¿Sí? Otra pregunta de Brenda. ¿Sabes si ya se solucionó el problema con el programa SUA? Hubo actualización y no permite hacer el cálculo. De hecho, bueno, no sé a qué problema te refieras. Yo estuve calculando esta semana y la semana pasada y no tuve ningún problema. No sé si a lo mejor con la actualización no esté generando bien el punto DAP y a lo mejor por ahí puede ser, pero yo no tuve ningún problema. Otra pregunta, ¿cuáles son los días subsidiados? Son los días de incapacidad, así lo maneja el IMSS como días subsidiados, para que se vayan familiarizando un poquito con lo tecnicismo que es el SUA. Los días de incapacidad son los que le manejan como subsidiados. Eh, Jorge Bañuelos, la empresa donde trabajo se dio de alta el 20 de febrero del 20. ¿Tiene obligación de presentar prima de riesgo? No ha tenido riesgos de trabajo hasta la fecha. No, como venimos comentando, si no cumple con un ejercicio completo, no es necesario que presente la prima de riesgo. Mm, Otra pregunta. Cuando un trabajador no entrega el ST7 a la empresa para evitar el trámite y omite esa información, ¿cómo puedo validar si le entregaron ese documento? Sobre todo porque la incapacidad puede ser no de trabajo al inicio. Ok, una de las formas, ya la comentamos, es solicitando un expediente, una copia del expediente en la unidad médica familiar donde fue atendido. Otra, que no es muy... no es muy confiable porque volvemos a lo mismo, se trata de un sistema y de aquí a que se actualiza y X o Y cosa puede pasar que no nos aparezca. En escritorio virtual hay un apartado también, igual que en ITSE, en el que nos hace mención o nos deja verificar, ahí sí es mes con mes o día con día, cuáles son los riesgos de trabajo que tenemos. Así es que si el trabajador tiene un riesgo de trabajo o sospechas tú de que tuvo un riesgo de trabajo, ahí puedes verificarlo. De hecho, hasta puedes aprobarlo en algunos casos. Ahora bien, un tema muy, muy, muy comentado en estos días es qué se considera riesgo de trabajo, cuál sería la cronología de un riesgo de trabajo. En primera instancia, el trabajador nos tiene que dar la primera incapacidad, que vendría siendo la inicial, junto con un ST7, ¿sí? Nosotros llenamos, firmamos, sellamos y se lo regresamos al trabajador para que él, cuando termine esos días de incapacidad, vuelva a ir a una revaloración y ya determinen si existe una incapacidad subsecuente o le dan el alta médica. Si existe una subsecuente, igual la volvemos a capturar como si fuera riesgo de trabajo subsecuente, y si terminando esta incapacidad ya le dan otra incapacidad, pero es la última, le tienen que entregar un formato ST2. Ese formato ST2 es bien importante. ¿Por qué? Porque en primera, si hablamos de cálculo, es donde nosotros le damos fin al cálculo, a los días subsidiados o a los días de incapacidad.
y ya nos pega la prima de riesgo. La segunda, si un trabajador que tuvo un riesgo de trabajo no nos presenta este ST2, nosotros no podemos integrarlo a trabajar. ¿Por qué? Porque hay multas, hay sanciones respecto a esto. Si el trabajador no te entrega una alta médica, un ST2 o alta médica, no puede ingresar. ¿Por qué? Porque puede pasar de que a lo mejor el trabajador, no, ya me siento bien, ya quiero regresar a trabajar, ya me enfadé de estar en mi casa, X o Y. Si no tiene ese formato, nosotros estamos propensos a que nos llegue la autoridad y nos finque un capital constitutivo. Mucho ojo con esto. ¿Por qué? Porque son cantidades muy grandes. Para efecto de sanción, el IMSS sí maneja cantidades muy onerosas. Tenemos aquí otra pregunta de Itan Vargas. ¿Tengo que tener la última versión de SUA para poder calcular la prima correctamente? No necesariamente. Normalmente las actualizaciones de SUA son para ajustar un poquito o a lo mejor para abrirnos, por ejemplo, para el salario mínimo, abrirnos otro rengloncito, o para la UMA o para la UMI, para eso son las actualizaciones. Para efecto de cálculo no nos va a afectar porque al final de cuentas la fórmula sigue siendo la misma y el cálculo sigue siendo lo mismo. Así es que no nos afecta nada, pero yo les recomendaría que sí tuvieran la última versión. Otra pregunta por aquí de Brenda. ¿Hay alguna sanción para el empleado si no presenta el ST7 para el patrón? No. Aquí desgraciadamente no hay una sanción, pero como les comentaba, en primera instancia, si el trabajador no presenta ese ST7, la autoridad o el IMSS, ellos nos las hacen llegar mediante correo físico. Así es que si no nos damos cuenta con el trabajador, nos damos cuenta por el IMSS. Así es que hay que tenerlo muy en claro. Igual también, como les comentaba, pueden solicitar el expediente del colaborador, del trabajador, y verificar si lo catalogaron como un riesgo de trabajo o como una enfermedad general. Otra pregunta aquí de Leticia González. Tengo un trabajador que se incapacitó en 2018 y se dio de alta también. Se consideró para la prima. Después el trabajador renunció. Ahora, entrando a revisar en ITSE, vemos que en agosto del 2020 le hicieron una IPP del 5. ¿Cuándo se debe considerar una incapacidad permanente parcial? Aquí hay que ver un poquito más a detalle tu situación. ¿Por qué? Porque en primera instancia, ¿cuál fue el motivo de la baja? Y si la fecha de baja se junta con los tiempos de que le dieron la incapacidad permanente parcial. Si no se juntan, no hay ningún problema. Como les comento, muchas veces también el sistema de ITSE o de escritorio virtual no está 100% actualizado o al día. Puede que tenga algunas fallas. Así es que hay que verificar un poquito más tu caso. Igual déjanos tus datos aquí en el chat para revisar el tema. Más preguntas. Sí. De Mayra Madrid. Si hice un cambio de actividad el 1 de febrero del 2021 y ya estoy en la media, ¿estoy obligado a presentar la declaración del 2020? ¿Y cuál prima anterior manifiesto? La media es la nueva, la media es de mi nueva actividad. No, aquí si tú ya presentaste este cambio de actividad, no estás obligada a realizarla. Aquí simplemente hay que revisar si tu prima aumentó o disminuyó, pero es para efecto de presentación de prima, no estás obligada a presentarla. Almayanet nos pregunta, si el trabajador entrega ST7 e incapacidad como riesgo de trabajo, pero al finalizar el IMSS no lo calificó como riesgo de trabajo, ¿se considera para la prima? Aquí hay que ver, porque como les comentaba, en la página de ITSE se abre un apartado que es el de riesgos de trabajo, igual lo puede checar en el escritorio virtual. Si aquí no está contemplada esa incapacidad, pero tu patrón está 100% seguro o tú lo consideras como un riesgo de trabajo que fue, ahora sí que en tu fuente de trabajo, en tu empresa, yo te aconsejaría que sí lo tomaras en cuenta. ¿Por qué? Porque regresamos al comentario de hace un momento.
muchas veces el IMSS no está 100% actualizado con este tipo de datos. Igual nos puede pasar, un ejemplo muy claro son las EMAs, las emisiones. Si nosotros aventamos un movimiento el último día del mes, ya no se va a ver reflejado en la EMA. Pero si nosotros tenemos el acuse de que sí fue aceptado, lo consideramos para el pago. ¿Por qué? Porque si no viene considerado, el día de mañana va a aparecer una diferencia por ese trabajador y recuerden que la multa es del 40% de las cuotas omitidas. Mismo caso por acá, si el IMSS no tiene contemplada alguna incapacidad en su propuesta de incapacidades, pero nosotros estamos 100% seguros que sí es un riesgo de trabajo, si lo consideramos, adelante, hay que considerarlo para el cálculo. Muy bien. Muy bien, entonces hasta ahorita ya no han salido nuevas preguntas. Muy bien, ahora bien, vamos a hablar un poquito de cómo se presenta. SUA, como yo le denomino, es un facilitador. ¿Por qué? Porque él en automático con un clic nos puede generar reportes que nos pueden ayudar a nosotros. Uno de ellos es pues la conciliación mensual de nuestro pago. Ahí nosotros podemos calcular con un clic lo que nos corresponde de carga social. Ahora bien, también para efecto de la determinación de la prima de riesgo, él nos lo calcula. ¿Qué es lo que pasa aquí? Para que el cálculo sea correcto o esté coherente a lo que el IMSS tiene en su base de datos, nosotros tenemos que alimentarlo de forma correcta. ¿Qué es esto? Tener nuestras incapacidades, tanto los días de incapacidad como las personas que son en regla. Por esto, nos aparece directamente en el SUA una determinación o diferentes tipos de reportes, los cuales nos van a servir para conciliar a nosotros que los trabajadores y los días subsidiados estén correctos. Una vez que esto suceda, el archivo SUA nos exporta o nos da un archivo que se llama .dap. ¿Qué es esto? Aquí ya viene, es un concentrado de toda la información o toda la determinación por registro patronal. Ojo, puede pasar de que a lo mejor una empresa tiene 1, 2, 3, 4, 5 o 10 registros patronales, pero solo nos va a generar uno. ¿Qué es esto? Cada registro patronal es independiente, hay que tenerlo muy bien en cuenta. ¿Por qué? Porque puede pasar de que, ya presenté la prima de riesgo, sí, pero solo de un registro patronal. Te faltan, si tienes 5, te faltan otros 4. No hay que darle confianza a que al presentar una se presentan todas. No, cada registro patronal es independiente, cada registro patronal tiene su subdelegación y cada registro patronal tiene sus obligaciones. ¿Qué es esto? Puede pasar de que a lo mejor nosotros tenemos un registro patronal de hace 5 años y no hay ningún problema, se sigue presentando, se está presentando año con año, pero a lo mejor el año pasado, a mediados de año, nos expandimos y tenemos que abrir un registro patronal en otra ciudad de la República. Ese registro patronal no necesita la presentación, más bien no es obligado a presentar la declaración, solo el otro que veníamos manejando. Así es que hay que tener muy en cuenta esto. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si en SUA nosotros calculamos una prima de riesgo, por más que el registro patronal no tenga un ejercicio completo y lo presentamos, aquí estamos ahora sí que poniéndonos de pechito para la autoridad para que venga y nos requiera. ¿Qué nos va a requerir? El cálculo, el por qué hicimos un cálculo cuando no debió ser. ¿Por qué les comento esto? Porque puede pasar de que a lo mejor un registro patronal que es de la construcción, vamos a poner el ejemplo, que es una prima del 7.5, pero lo abrimos en junio, el 1 de junio del año 2020. ¿Qué pasa si nosotros presentamos la declaración? Si no tenemos ningún riesgo de trabajo o no es considerado los días de subsidio de incapacidad no son tan rimbombantes o tan
tan, tan significativos para el cálculo, nuestra prima va a bajar. ¿Y qué pasa aquí? Ya de estar pagando una prima del 7.5, podemos llegar a estar pagando una prima del 6.5. Así es que ahí hay un 1% de diferencia que si lo multiplicamos por días de trabajadores, por ahora sí que todo el año se hace una cantidad muy grande y nosotros estamos pagando una prima que no nos corresponde, ¿sí? Así es que, ¿en qué desemboca todo esto? En que el IMSS el día de mañana nos va a requerir las diferencias por la prima de riesgo y ¿qué creen? Ya viene una multa ahí. Así es que si nosotros dejamos de pagar 10,000 pesos de carga social por el rubro de prima de riesgo, súmenle el 40% de esas cuotas omitidas y se hace ahora sí que una bolita de nieve. Así es que hay que tener muy, muy en cuenta esto, quiénes son obligados y quiénes no. Ahora bien, tocando el tema esto de qué tanto puede subir o qué tanto puede bajar una prima de riesgo, les comento que esto, lo máximo que puede subir una prima de riesgo es un 1% por año y disminuir también, es un 1% por año. Así es que si tenemos a lo mejor la prima del 7.5, pero no tuvimos ningún riesgo de trabajo, si nosotros hacemos el cálculo manual, obviamente nos va a dar más de un 1%, pero la ley no nos mide con esto. Nos dice, no puedes bajar más de un 1%. Así es que si tu cálculo es mayor, quédate en el 1%. Tenemos aquí otra pregunta de Paola. Si tengo una empresa con menos de 10 trabajadores y presento la prima, ¿hay alguna sanción? No hay ninguna sanción, pero hay que tener bien en cuenta el cálculo porque ahora sí que te estás aventurando a que pueda existir un error. Si existe un error, vas a ser acreedor a una sanción. Si no existe un error, no vas a tener ningún problema, vas a seguir con la prima. Esto se usa mucho como una estrategia para bajar la prima de riesgo de una empresa. ¿Por qué? Porque año con año, como ya lo venimos mencionando, puede disminuir un 1%. Así es que si cada año estamos disminuyendo la prima de riesgo, tanto al patrón le va a convenir porque pues es dinero que es el único rubro en el cual el porcentaje puede disminuir. Así es que es nuestro nicho de poder decir, aquí es donde puedo disminuir mi carga social al mes o al bimestre, y si lo multiplicamos al año, al año. Así es que hay que tenerlo muy en cuenta. O no pasa nada si la presento. Pues sí, si cumples con las otras opciones de presentación, adelante, preséntala. Aquí lo que nos marca la ley es de que no somos obligados, pero no nos dicen no lo hagas, simplemente no estás obligado. No es de que nos diga de que tú, patrón, que tienes menos de 10 trabajadores, no presentes la declaración, sino puede optar por no presentar la declaración. Así es que es una opción. Muy bien. ¿Alguna duda o pregunta hasta el momento? Muy bien. Entonces, para diferenciar un poquito, hay un tema que también me han preguntado en muchas ocasiones, que el IMSS nos notifica una reclasificación de nuestro registro patronal. Ojo, esto no tiene nada que ver con nuestra determinación de prima de riesgo. Hay que entender que desde que nosotros nos damos de alta como patrones, el IMSS nos dice, tú determínate o tú dime en qué prima quieres estar, que vaya de acuerdo a tu giro. Todo va de acuerdo a tu giro. Así es que si tú te determinas de una forma incorrecta, el IMSS se le llama, es un requerimiento de reclasificación de empresas. ¿Qué es esto? El IMSS puede decir, a ti no te corresponde esa prima, supongamos. Y pasa muy seguido porque se malinterpretan ciertos artículos o incisos de la ley, del reglamento del RACEP, en el que nos dice, por ejemplo, un personal de limpieza. Por lo regular, el personal de limpieza es clase 2,
pero si ya el personal de limpieza usa algún instrumento, alguna maquinaria para la limpieza, que puede ser a lo mejor para pulir el piso o cualquier otro tipo de indumentaria que tenga que ser ya considerada como maquinaria, ya brinca una clase 3. Así es que si el IMSS detecta esto, nos va a reclasificar la empresa. ¿Qué es esto? No tiene nada que ver con la declaración de la prima de riesgo, y también al mover la actividad o que nos mueve la actividad o la clase de riesgo del registro, nosotros ya no estamos obligados a presentar una declaración de prima de riesgo, pero que no se diferencien estas dos cosas. Perdón, para que se diferencien estas dos cosas, no tienen nada que ver una con la otra. Sí tienen que pegar a la prima, pero vienen de fuentes completamente diferentes. La primera es una determinación, y la que les estoy comentando es por un tema administrativo del IMSS, que considera que no estamos en nuestra clase correcta. Ahora bien, puede pasar de que a lo mejor también el IMSS nos reclasifique, pero ¿cómo se da cuenta el IMSS? Con los riesgos de trabajo. Si nosotros tenemos, a lo mejor, somos un despacho contable, es personal administrativo, pero le están llegando incapacidades de choferes, de a lo mejor un albañil, de ese tipo de giro, que a lo mejor manejan una maquinaria o tienen un riesgo de trabajo más alto. El IMSS tiene la facultad ahora sí que requerirnos el por qué nosotros nos consideramos o nos clasificamos en esa. Si nosotros no damos respuesta o no tenemos las armas o los argumentos para aclarar esto, el IMSS en automático genera ahora sí que un folio de reclasificación, así se le llama, y nos reclasifica en la clase en la que ellos creen que nosotros tenemos. ¿Y qué creen? Aquí viene arrastrándose todo. ¿Qué es? Si nosotros tenemos el registro patronal desde hace 3 años, el IMSS nos va a reclasificar desde esa fecha. Tiene la facultad para hacerlo. Así es que, ¿qué viene con esto? Aparte de la multa por no clasificarte correctamente, hay cuotas omitidas por la prima de riesgo de trabajo. Y después, todas esas cuotas omitidas, ¿qué creen? Generan una multa. Así es que es una multa del 40. Multipliquen todo esto por el tiempo en el que se estuvo pagando incorrectamente, se hace una bola de nieve. Así es que también hay que tenerlo muy en cuenta. Tenemos otra pregunta aquí de Héctor Jesús. Tengo 2 registros patronales, pero uno de ellos lo di de alta en abril del 2020. ¿De ese no tengo que presentar prima? No, de ese no estás obligado a presentarla, y aquí sí, como es diferente al caso que nos comentaban anteriormente, de que sí cumple con el ejercicio completo, pero no tiene un promedio de 10 trabajadores al año. Tú aquí no estás obligado, no es opcional, aquí no es opcional. En la que veníamos viendo sí es opcional, en esta no es opcional. Aquí tú no tienes que presentar prima de riesgo. Jessica Reséndez nos dice, el año pasado renunciaron 2 personas en mi empresa, y pasó de 9 a 7 empleados. ¿Debo presentar? Es igual el caso que veníamos hablando hace un momento. Si cumpliste con el ejercicio, pero no promediaste las 10 personas, puedes tomar la opción de no presentarla, pero seguir pagando la prima media o la prima que teníamos anteriormente. Ok, Fabiola Naya nos dice, para el tema del ST2, si ya no tengo más incapacidades, ¿puede tomar en cuenta la última incapacidad como mi alta médica? Sí, siempre y cuando venga acompañada del ST2. El ST2 es muy importante, demasiado. Así es que si no se cumple el ciclo de incapacidad ST7, si existe una incapacidad subsecuente, y el alta médica o el ST2 en la última incapacidad, no hay que considerarlo como una alta médica hasta que el trabajador nos dé ese ST2. No hay que dejarlo ingresar, bueno, no hay que dejarlo trabajar, básicamente. ¿Por qué? Porque pueden existir por ahí capitales constitutivos, así es que hay que tener mucho ojo. Karen Morales nos dice, si se presentó la declaración de RT, pero hay diferencias en la emisión que me llegó en marzo,
Sin embargo, el pago siempre se hizo con la prima de riesgo de la emisión, que fue mayor que el que resultó en la declaración. ¿Puedo ser acreedor a una sanción? Mira, aquí sí puede ser acreedor a una sanción. ¿Por qué? Porque presentaste una declaración errónea, pero no te van a requerir diferencias. Perdón. Regresando un poquito. Aquí en este ejemplo no te van a requerir un pago de diferencias porque estás pagando con la prima que el IMSS dijo. Aquí hay que tener mucho cuidado porque el IMSS se supone que a más tardar en mayo nos tiene que entregar una notificación en la que reafirme la prima con la que estamos o con la que quedamos para este año. Muchas veces, y más ahorita con el tema de la pandemia, no hay notificadores o no hay una vasta estructura para notificar. Lo que puede llegar a hacer es que mediante el buzón de IMSS nos notifiquen. Hay que tenerlo muy presente y darlo de alta porque por ahí puede ser, ahorita con el tema de la pandemia, puede ser un punto en el que nos estén notificando, ya sea como el buzón tributario para el SAT, el buzón para el IMSS va encaminado a ello. Así es que si no, aquí la multa te puede llegar por no, ahora sí que ya depende de la autoridad, si realiza la notificación, puede que sí, puede que no, dependen de ellos, pero si no estás, si sigues pagando o estás acorde a la emisión del mes de marzo, no hay ningún problema, no te van a notificar por diferencias, que son las que se agravan más. Normalmente, la sanción por una declaración de prima de riesgo no bien presentada o con datos erróneos abunda entre más o menos son como 1,700 pesos por ahí. Ahora, pero si lo transformamos a una prima de riesgo, ya depende el volumen y el porcentaje en el que te equivocaste. Más aparte la multa puede ser más grave. Adriana Trujillo nos dice, si el trabajador se atendió por fuera en hospital particular y solo fue al IMSS por el pago de la incapacidad, pero la calificaron como RT, pero el trabajador ya no regresó al IMSS, en SUA me parece incompleto. Es que aquí es el tema que venimos platicando. Si ya lo calificaron como riesgo de trabajo y tú llenaste el ST7, estás afirmando esa incapacidad. Así es que no puedes dejarlo ingresar si no te trae el formato ST2. Hay que tener mucho ojo con esto porque puede acarrearnos unos capitales constitutivos que también son muy onerosos. Para efecto del cálculo, aquí lo que se puede hacer es verificar tanto en escritorio virtual o en ITSE si están contempladas estas incapacidades. Si a lo mejor él te entregó 7 u 8 días de incapacidad y son 10, aquí ya sería cuestión de completarla. ¿Completarla cómo? Como les comentaba al inicio de la charla, en el peor de los casos, y por tiempo y más como nos queda ya una semana para la declaración, para la fecha límite de la declaración, ahora sí que inventarnos folios. Ahora sí que no es algo que se deba hacer, pero para efecto del cálculo sí nos sirve esto, porque, pues como lo venimos comentando, existe aquí una sanción si se presenta de forma incorrecta o no se presenta. Mm, muy bien. Bueno, pues ahora sí que por mi parte sería todo. Cualquier duda o comentario, igual, todo este webinar se va a estar subiendo en la página de YouTube, en el canal de CNI. Por si tienen alguna duda o comentario, igual también los comentarios ahí dentro de la plataforma podremos estarlos viendo y aclarando ciertos temas. Ya no tenemos por aquí más preguntas. No. Sería todo. Muy bien, pues Luis, muchas gracias, muy puntual, muy clara las respuestas. Y sí, para todos los que están haciendo comunidad con nosotros, vienen sorpresas más adelante de CNI, estamos creando ahí algo interesante
con e-learning para que toda la información que tenemos acá la podamos también, podamos acceder a conocimiento, información, formatos, demás en los e-learning. Esperen más noticias. Por lo pronto, personal de CNI va a contactarnos a los que estuvimos presentes para ver en qué más podemos apoyar o cómo también te podemos contactar, Luis, para seguir teniendo más respuestas para las preguntas que seguramente irán apareciendo en próximos días. Claro que sí, con todo gusto. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a CNI Consultores que trae estos temas y a estos ponentes con nosotros. Bendiciones a todos y que pasen muy buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.